Bueno, les invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 6, la carta del apóstol Pablo a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Recuerden que lo que queremos cada vez que nos encontramos, queremos estudiar la Biblia, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero además creemos que es nuestra única regla de fe y de práctica. O sea, que lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos conocer, de la manera en que necesitamos vivir, nos enseña Dios a través de la Biblia. No queremos una Biblia amuleto, ¿verdad? Hay gente que tiene la Biblia como un amuleto, la tiene en la casa, la tiene abierta para que entren todas las buenas energías. Lo único que va a entrar es el buen polvo de la calle. No hay tal cosa como las buenas energías. Hay Dios expresándose a través de la Biblia en nosotros. Pero para eso tenemos obligatoriamente que leerla. Leerla, escucharla, tener contacto con ella. ¿Ok? Bueno, vamos a ir ahora a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Vuelvo a leerlo y lo voy a parafrasear. Le damos gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, quiero señalar que el pecado es cualquier cosa que está desobedeciendo lo que Dios ha dicho en la Biblia. Una mentira, una mala expresión, un mal pensamiento, una mala acción. Éramos esclavos de esos pecados, pero ahora hemos obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual Dios nos ha traído. En otras palabras, hemos obedecido de corazón a las enseñanzas de la Biblia. Y hemos sido además liberados del pecado. Y vinimos entonces a ser siervos de la justicia de Dios. Siervos, hacedores de la voluntad de Dios. Es lo que significa siervos. Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Te ruego que nos bendigas y que cada día nos enseñes un poquito más de tu palabra para nosotros poder aplicarla a nuestras vidas. Te ruego que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos titulado el mensaje hoy, el señorío de Cristo en la vida de los cristianos. El señorío de Cristo. Y te voy a decir algo. El señorío de Cristo es algo que tenemos que entender a cabalidad, porque muchas veces creemos que nuestro cristianismo se basa en memorizar cosas que el pastor dice. Pero recuerda que un cristiano es aquel que encuentra en Dios y en su palabra su mayor deleite. Y su obediencia no es para el pastor, su obediencia es para Dios. Y yo conozco muchos lugares donde la gente se ha confundido y tienen una obediencia ciega sobre lo que el pastor dice. Recuerden que en la Biblia, el apóstol Pablo predicando, encontró un grupo de personas de Berea que ellos fueron a la palabra de Dios para comparar si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era realmente lo que la Biblia decía. Entonces, ustedes siempre tienen que comparar lo que yo les digo con la palabra de Dios. Ustedes no pueden sentirse satisfechos con lo que yo les digo. Lo que yo les digo es simplemente mi interpretación de lo que yo leo de la Biblia. Ustedes tienen que ir a beber de la fuente única, la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí entonces Él va a empezar a hablarles en el corazón y van a poder entenderla.
¿Qué es el señorío? Porque ahora estamos hablando acá de señorío de Cristo. La palabra Señor es una palabra que se le atribuye a Dios y es conocido a través de ese término. Esa es una palabra que en la antigüedad trajo un tremendo problema a los cristianos. ¿Por qué razón? Porque esa palabra, Kyrios en griego, es una palabra que se usaba en la antigüedad para referirse a los reyes y a las majestades de los lugares donde las personas vivían. Por ejemplo, el rey de Siria decía que él era el Señor y todos lo reconocían como el Señor, un título que implicaba soberanía. Pasando el tiempo, llegaron al Imperio Romano, la historia, y los emperadores romanos comenzaron a expresarse en esos términos igual. Ellos desearon ser llamados el Señor. Y entonces había un dicho que se repetía muchas veces que era César es el Señor. Y eso trajo un problema muy grave a los cristianos, porque la Biblia nos enseña que nuestro único y soberano Señor es Dios, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que Dios, Jehová Dios, es el Señor, Jesús es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y los tres son uno. Entonces, esa palabra significa en nuestro idioma que el Señor tiene suprema autoridad, es el más grande en poder, es el poder que hace que se cumplan las leyes, es la autorización única y final. Y todos tenemos que entender que cuando damos nuestra vida a Dios, nosotros pasamos a vivir bajo el señorío de Dios. Por eso yo no puedo, gracias mi hermano, gracias. Yo no puedo darle mi vida a nadie más. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Señor. Y yo tengo mi vida entregada en sus manos. Y tú también. Entonces, no podemos hacer de una filosofía nuestro Señor. No podemos hacer de un tesoro en la tierra nuestro Señor. Por ejemplo, yo vengo de un lugar donde en un tiempo Fidel Castro era el señor de mucha gente. Ellos solo vivían por las cosas que Fidel decía. Todos le creían totalmente, todos le entendían, todos vivían sujetos a él, todos se sacrificaban por él. Solo los cristianos entendían que aunque él era el presidente del país, Jesucristo es el Señor. Y hoy hay muchos señores en este mundo. Ayer yo estuve en el strip y vi la esclavitud a puro brillo. Y yo sé que a algunos les gustaría estar esclavizados en esa esclavitud. Pero yo creo que la Biblia nos enseña que cualquier tipo de esclavitud es mala. Y vi todo el esplendor, le mostré a mi mamá todo el esplendor de los casinos, del street, de todo aquello. Vimos también una serie de desastres, pero realmente vi a mucha gente esclavizada bajo ese esplendor. Y les voy a decir algo, me dio dolor en mi corazón, porque no son libres. La libertad solo está en Dios. Dios nos ha hecho libres. Por eso tenemos que reconocer que el reto más grande de la iglesia hoy en día, el reto más grande de la iglesia no es construir un templo. ¿Ve? Aquí están construyendo un templo de afuera. Y es probable que los hermanos americanos digan, wow, tenemos un gran reto. Pero ese no es el más grande de los retos.
El reto más grande de la iglesia hoy no es tener mejores cantantes. Ya vieron que vamos mejorando. Pues tenemos aquí a Esteban y vamos mejorando un poco. Pero ese no es el reto más grande de la iglesia. El reto más grande de la iglesia es vivir bajo el señorío de Jesús. Porque nuestra naturaleza no quiere hacerlo. Mira, te voy a mostrar una estadística que estuve escribiendo ayer. 20% de los cristianos, 20% de la gente que dice que es cristiana, nunca se congrega. 25% de la gente que dice que es cristiana nunca ora. 30% de los cristianos no leen la Biblia. Y no dicen que no son cristianos. Y ustedes saben que ser cristiano es una obra del Espíritu. 40% de los cristianos no ofrendan. No dan su tiempo al Señor, no dan sus talentos, sus dones. No hay nada. 75% de los cristianos no se involucran. Están al margen. Llegan, se sientan, oyen lo que el pastor dice, pero no se involucran. 95% de los cristianos no ganan almas. No, ellos fueron ganados, pero no ganan a nadie. Y 100% de los cristianos piensa que va a ir al cielo. Es un poco raro. O sea, no leemos la Biblia, no oramos, no nos congregamos, no nos involucramos en la obra de Dios y después queremos estar en la eternidad en el cielo. Oye, yo no entiendo, o sea, te vas a aburrir. Porque si acá tú no soportas el servicio, si acá tú no soportas la compañía de los cristianos, si acá la Biblia te aburre y si acá orar para ti es una pérdida de tiempo, tú no vas a ir al cielo. Porque ¿qué vas a hacer ahí? Todo el mundo cantando, todo el mundo orando, todo el mundo riéndose, alabando a Dios. ¿Y tú qué? ¿En qué te vas a quedar pensando? Entonces, y yo me he dado cuenta que el reto más grande de los cristianos no es decir que es cristiano, no es construir una iglesia, ni tan siquiera venir a la iglesia. El reto más grande de los cristianos es vivir todo el tiempo bajo el señorío de Jesús. Que cuando ustedes no me están mirando, todavía Iberto me cree que yo soy cristiano. ¿Ven? Porque es muy fácil venir aquí. Hoy me puse la corbata porque ya me sirve. Estoy casi como cuando comencé. Tengo a mi suegra alarmada. Dice, ¿por qué estará bajando? No sé por qué baja de peso. Y Maída hace planes. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Me estoy sintiendo mejor. No pasa nada. ¿No? Entonces, es muy fácil venir aquí y parecer cristiano. Y seguro ustedes me lo van a creer. Y van a decir, no, el pastor es maravilloso. Pregúntale a Marita si yo soy maravilloso o no. Ella debe saber. Pero no eso. Pregúntale a Alberto si yo soy maravilloso o no. Él debe saber. Porque cuando yo ando con él, ustedes no me ven. Claro, pero si yo no tengo en mi mente que yo estoy bajo el señorío de Jesús, pudiera vivir una doble vida. O pudiera tener dos intenciones en la vida. Pero como yo sé que donde quiera que esté, ya sea que ande con Iberto, ya sea que ande con Rolando, wow. Un peligro, ¿eh? Tú y yo hemos andado poco, ¿eh? Ya sea que ande con Rolando, ¿eh? ¿Se anda con Rolando estoy en peligro? No, voy a tomar agua. Tengo que tomar agua, no tomar agua. Aunque yo ande con quien ande, Dios me está mirando. Y todavía soy cristiano y todavía vivo bajo el señorío de Jesús. Porque el gran problema de los cristianos es que ponemos la vida cristiana en pausa. Tenemos una extraña idea de pensar que si yo congelo el testimonio del domingo, Dios se va a quedar bien concentrado mirando eso y de lunes a sábado voy a vivir de cualquier manera y cuenta no se va a dar porque Él está mirando mi película del domingo. Y me hago una película todos los domingos. Entonces, el reto más grande que tenemos hoy es ser cristiano todos los días. Y no tienes que ser cristiano por la iglesia, no tienes que ser cristiano por lo que la gente dice,
no tienes que ser cristiano porque te están mirando, porque mucha gente no te está mirando. Tienes que ser cristiano por Dios, porque Dios es el Señor. Por eso la enseñanza en esta tarde, porque quiero que te vayas de este lugar y si te preguntan qué aprendiste en la iglesia hoy, quiero que compartas algo. Lo que hemos aprendido es esto: Cristo es el Señor. Esa es una realidad. Cristo es el Señor. Ahora, a través de esa enseñanza vamos a conocer algunas cosas. Y quiero que tomes acá este material, porque este material en el centro dice implicaciones del señorío de Cristo. ¿Qué implica que Cristo es el Señor de nuestras vidas? Y hay tres cosas que implica. El primero, que el arrepentimiento no es un mérito ganado y tampoco es sinónimo de la fe. ¿Por qué razón? Les voy a explicar. Bueno, aquí la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 17, que nosotros éramos esclavos del pecado. Esa esclavitud del pecado deformó nuestras vidas. Deformó nuestra vida de tal manera que nos ha costado trabajo entender que para poder adorar a Dios, conocer a Dios y vivir en las manos de Dios, tenemos que arrepentirnos. Porque nuestra vida no ha estado bien. No hemos sido precisamente los más sinceros. No hemos sido precisamente los más transparentes. No hemos sido los más confiables. No hemos sido los más amables y amorosos. En muchas ocasiones, nosotros hemos desafiado a Dios de mil maneras, optando por religiones que se alejan de Dios, optando por expresiones que no concuerdan con la persona de Dios. Hemos desafiado a Dios, inclusive yendo directamente en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, para poder yo vivir bajo el señorío de Jesús, lo primero que tengo que entender es que yo tengo que vivir una vida de arrepentimiento. Mi vida tiene que ser una vida donde mi relación constante con Dios me lleve a humillarme delante de Él y decir: Señor, te pido que me perdones, que perdones por esto, por lo otro y aquello. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un buen momento para tocar este punto, porque muchas veces creemos que el arrepentimiento es una expresión hablada de algo que no, que pensamos que está mal. Y hemos caído en la hipocresía de los falsos arrepentimientos, porque nos hemos arrepentido delante de Dios y en realidad eso no ha tenido ningún efecto, porque nos hemos arrepentido de palabras pero no de corazón. Nuestra conducta ha sido la misma, nuestras palabras han sido las mismas, hemos seguido viviendo de la misma manera y no hemos entregado nuestra vida verdaderamente a Dios. El arrepentimiento, según la Biblia, y fíjate, hay dos palabras en la Biblia muy importantes que no podemos confundir. Está la palabra griega metamelomai y está la palabra griega metanoia. Una significa remordimiento y otra significa arrepentimiento. Muchas veces vivimos, y yo creo que muchas veces te has sentido así, yo me he sentido de esa manera también. Vivimos con remordimiento. Wow, no tenía que haber hecho esto, no tenía que haber hecho aquello. ¿Por qué? Porque sentimos que si hubiéramos hecho las cosas de otra manera, hubiéramos hallado ventaja. Si en vez de decir esto hubiera dicho lo otro, a lo mejor me hubieran dado el trabajo. Si hubiera dicho esto y no lo otro, a lo mejor hubiera convencido a la persona. Y yo me imagino un vendedor de un auto cuando tú
te vas y no quieres comprar el auto, ahí él empieza a pensar, tenía que haber hablado de esto y no de aquello. Pero en ningún momento hay arrepentimiento, es remordimiento. Y es exactamente lo que sintió Judas Iscariote, para que tengan una idea, cuando entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Él sintió que lo vendió barato. Él sintió que hubiera podido sacarle más. Pero lo que la Biblia nos enseña para los cristianos es arrepentirnos, que en palabras más prácticas significa que yo iba por un camino, doy media vuelta y salgo por otro. Y ese tipo de arrepentimiento es el arrepentimiento que no repite los mismos errores. Ese arrepentimiento es el verdadero delante de Dios. Ahora, hay otro problema, y es el problema de la fe. Que muchas veces nosotros creemos que simplemente por creer que hay Dios y que Dios existe, ya calificamos para no ir al infierno y para ir a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que esa es la fe de los demonios. Dice, los demonios y tiemblan, saben que Dios existe. Pero nosotros no podemos querer agradar a Dios ni adorar a Dios de la manera en que nosotros queremos planificarlo. Viste que hay gente que te dice, pero yo siempre he creído en Dios. No me digas, ¿y qué dice la Biblia? No, la Biblia yo no sé lo que dice, pero yo creo en Dios a mi manera. ¿Viste? ¿Por qué? Porque ellos han tenido la brillante idea de que le pueden cambiar a Dios la manera en que Él quiere ser adorado. Imagínate, piensa de esta forma. Y yo te visito en tu casa, tú tienes reglas para vivir, pero yo quiero cambiarte las reglas de tu casa. Entonces tú tienes el refrigerador en la cocina, pero a mí me gusta más en la sala. Y estamos hablando y te digo, Jesús, dame un chance para mover el refrigerador. Y entonces tú dices, no, pero a mí me gusta el refrigerador en la cocina porque aquí hay un espacio. No, pero es que de donde yo vengo lo usamos en la sala, hermano. Y a mí lo que me gusta es en la sala. Y si tú quieres ser mi amigo, pues pongamos el refrigerador en la sala. Y de esa manera queremos someter a Dios muchas veces. No, yo adoro a Dios a mi manera, yo hago penitencias a mi manera, doy ofrendas a mi manera, busco a Dios a mi manera. Y empezamos a expresarnos, y eso es una cosa horrible, porque eso significa que la Biblia no tiene sentido para mí. Porque la Biblia está escrita para informarnos cómo Dios quiere ser conocido, adorado y de qué manera quiere que nosotros vivamos. Pero de pronto nosotros le decimos a Dios, la Biblia no sirve. No es la manera que a mí me gusta. A mí la manera que me gusta es esta. Y si quieres que te adore, está bien. Y si no, pues búscate a otro. Y podemos hacerlo. Pero seguro que eso no va a cambiar el destino que tenemos. Seguramente no vamos a poder estar en la presencia de Dios. Entonces, la idea no es tener fe. Hay mucha gente que tiene fe. Y hay distintos tipos de fe. Hay gente que tiene fe en ideas políticas. Hay gente que tiene fe en muchas cosas. Lo importante es saber que la Biblia describe el único tipo de fe en el cual podemos nosotros conocer a Dios. Dice la palabra de Dios, nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, si tú quieres, puedes cambiar eso. ¿Tú quieres cambiarlo? Perfecto. Tú le dices que tú quieres conocer a Dios a través del pastor. Está bien. Y probablemente Dios te deje así pensando de esa manera. Pero te estás seguro que eso nunca va a suceder. Nunca vas a conocer a Dios. Porque Dios ha establecido en la Biblia que para conocerlo a Él verdaderamente, únicamente a través de Jesús. Entonces, no hay otra manera. Nos gustaría que hubieran otras maneras, pero nosotros no somos Dios. Y no podemos cambiar a Dios. Entonces, recuerden que si queremos que Cristo sea nuestro Señor, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos delante de Él.
dar nuestra vida a Él. Decir, Señor, me he equivocado, lo he hecho mal, necesito que tú, por favor, cambies mi corazón. Y segundo, necesito tener mi fe centrada en Dios, en lo que Él va a hacer. Lo segundo, la segunda implicación, y ustedes la pueden leer, el objeto de la fe es Cristo mismo. No es una promesa, no es una oración y no es un credo. El objeto de la fe es Cristo. Y yo me acuerdo cuando era chiquito, que cuando yo me gustaba mucho comer. Bueno, no sé, se nota, me imagino. Se nota. Entonces, yo me acuerdo que en mi casa había unas latas que los cubanos conocen, que se llaman leche malteada o harina lacteada, que es como le llaman. Eso es una cosa increíble. El que inventó eso, yo creo que el que inventó eso se puso gordo y se murió, porque se comió eso. El problema es que a mí me gustaba mucho la harina lacteada y yo me enfermaba. Y cada vez que me enfermaba y me enfermaba el estómago, entonces venía mi abuela con un gajito y me santiguaba. Sí, me hacía una santiguación ahí, no sé qué cosa es eso. Bueno, me daba con el gajo por todos lados. Y después me leía la oración de San Luis Beltrán. No sé quién era San Luis Beltrán, a lo mejor era buena gente, me imagino. Pero seguía con el empacho, seguía todo mal, seguía todo en candela. ¿Por qué razón? Porque ellos, que dicho y sea de paso, creían que eran cristianos, el gran problema de ellos es que no tenían como objeto de su fe a Cristo, sino que ellos creían en una oración. Ellos tenían un credo, un rezo, una oración, ellos tenían una promesa y para ellos eso era suficiente para conocer a Dios. Pero déjame decirte, querido hermano, para vivir debajo del señorío de Cristo, tienes que conocer a Cristo. Y hemos venido todo este mes hablando de que necesitamos tener una relación con Jesús. Hemos hablado de que el Evangelio no venimos aquí a hacer una terapia, porque yo no soy un terapista, ni Dios es un terapista. No venimos aquí a recibir terapia, no venimos aquí a recibir rehabilitación. Venimos a este lugar. Mira, las prisiones dicen que rehabilitan. En los hospitales rehabilitan. Pero acá lo que se produce es transformación. Acá, si conoces a Dios, cambia tu corazón. Entonces, tenemos que entender que solo eso va a pasar si yo tengo una relación íntima con Jesús. Una relación íntima que tenemos que vivir en la intimidad con Dios. Porque que Cristo sea el Señor de nuestra vida te va a cambiar todo. Te va a cambiar todo. Porque Cristo va a ser con la primera persona que tú vas a contar y su palabra va a ser la más importante. Y eso va a cambiar todo. Va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar tu familia, va a cambiar a tus hijos, va a cambiar todo. Porque ponte a pensar, de pronto tú tienes un hijo y para él la palabra final es la tuya. Pero déjame decirte algo, como tú eres cristiano, tú tienes que hacerle entender que la palabra final es la de Dios y que solo nosotros aconsejamos, pero a Dios le debemos obediencia. Entonces, eso va a cambiar la relación que tú tienes con tu hijo, porque hay muchas cosas que vas a hacer con él y le vas a enseñar que Dios establece en su palabra. Por eso, las implicaciones del señorío de Cristo, la segunda que queremos estudiar, es que el objeto de nuestra fe es Cristo. Si hoy tú viniste a este lugar, te deleitaste con la música, te encantó acá la gente, hablaste con tus amigos de todo el año, nos reímos de todo, lo que el pastor dijo fue una maravilla y te encantó y hizo unos chistes maravillosos, pero si tú te vas de acá sin entender que Cristo es el Señor y que tienes que tener una relación con Él, hoy no pasó nada. Hoy perdimos el día, hoy perdimos el tiempo, porque Cristo es el Señor.
La tercera y última implicación. Los creyentes reales, genuinos, pueden tropezar, pueden caer, pero van a perseverar ¿en qué? En la fe. Porque quizás tú estés pensando, no, esta semana hice cada cosa terrible. ¿Será que no soy cristiano? No, eres cristiano. No, pero esta semana, porque no es por obra. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Los creyentes genuinos pueden tropezar, pueden caer, pero siempre van a perseverar en la fe. Tiene que haber un punto de inflexión en tu vida. No puede ser una caída estrepitosa. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 6 de Romanos, versículos 16 y 17. Perdón, versículo 17 dice, éramos esclavos del pecado. Eso significa íbamos en caída libre, hasta el fondo del abismo, completo. Pero de pronto dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Pero fíjate lo que dice, no dice aquella forma de doctrina que tú inventaste, que tú descubriste o que tú hiciste. No, a la que fuiste entregado. Y fíjate, fuiste libertado del pecado y fuiste constituido siervo de la justicia. O sea, que si te pones a ver todo lo que ha ocurrido en tu vida y en la mía, Dios lo ha hecho. Dios ha sido el autor de todo eso. Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida, Él nos ha visto caer y nos ha levantado. Nos ha visto tropezar y nos ha enderezado. Y Él es el que nos ha hecho perseverar en la fe. Porque ni tan siquiera nosotros tenemos la fuerza para perseverar por nosotros mismos. Dios hace que perseveremos en la fe. Por eso es necesario entender que Cristo es nuestro Señor. Y vivir bajo el señorío de Cristo no implica un código de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Mucha gente entiende la iglesia como un lugar donde el pastor está con una sotana, donde tiene un báculo, donde tiene un crucifijo, donde tiene unos rezos y más que nada te dice, tú no puedes hacer esto y sí puedes hacer lo otro. Y para peor, la gente dice, y lo que dice el pastor es todo lo que me gusta hacer. Todo lo que no se puede hacer es lo que a mí me gusta hacer. Pero eso no es la vida cristiana. A eso no venimos a esta iglesia. Eso era muy fácil. Si eso fuera realidad, yo te escribiría cada semana algo que tienes que hacer y algo que no tienes que hacer. Y te ahorraría el viaje para acá. Solo te lo mando por el correo, tú recibes una carta, hey, esta semana no puedes decir malas palabras. Y esta semana lo que puedes hacer es salir con tu familia. La semana que viene te digo, hey, esta semana, ¿te acuerdas que te dije lo de las malas palabras? Ok, ahora esta semana, no sé, no puedes tomar ningún tipo de alcohol. La semana que viene, entonces yo te digo lo que puedes hacer. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es relación con una persona que nos va transformando y nos va cambiando poco a poco. Que todavía tenemos problemas, sí. Que todavía tenemos pecados, sí. Que hay dificultades en nosotros, sí, también. Pero poco a poco Dios nos va cambiando en su soberanía, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Quiero concluir, dice de esta manera, la verdadera salvación conduce inevitablemente a una vida cambiada. Y con esto quiero ser un poco claro. Si estás en este lugar, te invito a que pienses en un antes y un después de tu vida. Si tú no tienes una experiencia de antes de conocer a Jesús y de después de conocer a Jesús, si para ti todo es plano, y esto es algo que yo siempre le digo a Josué, porque Josué nació en la iglesia. Bueno, casi literalmente. Josué nació en la esquina de la iglesia, ¿no? O sea, chiquitico para la iglesia. Toda su vida en la iglesia. Me acuerdo
que era pequeñito y salió a jugar al barrio. Y imagínense, el barrio de Buenavista en Cuba, eso era como decir acá Nor Las Vegas en su zona más conflictiva. Y yo era pastor en ese lugar. Salió Josué y todos los días venía Maduro. Todos los días venía que los mataban a golpe. Y yo me cansé y le dije, mañana cuando salga, te fajas con todo el mundo. ¿No? Ya, el primero que tú veas, tú te fajas con él. Bueno, le rompió la cabeza a un chiquito. Le dio la idea de darle una pedrada por la cabeza a un chiquito. El barrio poco se cae. Porque el hijo del pastor le rompió la cabeza al vecino al frente. ¿Quién entiende eso? Nadie veía cuando el hijo del pastor llegaba moreteado. Porque nadie se alarmaba con eso. Se alarmaron el día que el hijo del pastor salió y rompió una cabeza. Bueno, ¿por qué yo les cuento esta historia? Porque él ha vivido tanto tiempo en la iglesia que le es difícil diferenciar una vida antes de Dios y después de Dios. Gracias a Dios, él tiene su propia experiencia, porque él puede reconocer que antes oía de Dios y después comenzó a hablar con Dios. ¿Y ustedes también tienen eso? Tenemos que tener eso. Porque si yo no tengo eso, no importa que yo lea la Biblia, no importa que yo les predique a ustedes la Biblia, no importa que yo me aprenda versículos de memoria, no importa que mi mamá y mi papá sean cristianos, si yo no puedo tener una experiencia de antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, todavía estoy perdido. Todavía necesito de Él. Porque una vida cristiana conduce inevitablemente a un cambio. Y por último, en la conclusión, los salvos estarán consagrados a su Salvador. Y fíjate que yo no estoy diciendo acá, los salvos estarán consagrados a la iglesia. Porque yo no quiero que usted haga un compromiso con la iglesia. No. De hecho, no me interesa que hagan un compromiso con la iglesia. No lo quiero. Yo quiero que hagan un compromiso con Cristo. Y ustedes cuando hagan un compromiso con Cristo van a entender que Él dio su vida por la iglesia. Y solo ustedes van a apoyar a la iglesia. Solo ustedes van a vivir para Cristo en la iglesia. El problema es que muchas veces equivocamos los términos y nos consagramos a una iglesia. Y queremos que todo sea perfecto en la iglesia. Queremos que todos... ¿Ya viste cuando canta el coro que quieren que todos tengan el mismo traje del coro? Que todos tengan la misma vestimenta. Decimos, en esta iglesia todos tienen que venir con mangas largas. ¿Ustedes no trajeron corbata? ¿Por qué no trajeron corbata? Aquí hay que traer corbata. Mira, el pastor tiene corbata. Bueno, cuando nos consagramos a la iglesia, cometemos esos errores. ¿Por qué es un error? Les voy a explicar. Porque eso es una consagración a lo material, una consagración a lo visible, pero Cristo ofrece una transformación y ofrece una reconciliación con lo espiritual, con lo invisible, con lo que esperamos por la fe. Por eso es necesario que usted se consagre a su Señor. Por eso es importante que usted este día no lo deje pasar por alto y usted diga, yo me veo en este pasaje de la Biblia. Yo antes era un esclavo del pecado, ahora conozco a Dios, conozco su palabra, conozco sus doctrinas. Ahora yo soy un siervo de la justicia. Ahora yo quiero servir a Dios. Y usted consagre su vida a Él. Porque inevitablemente tenemos enemigos. Y el enemigo es el diablo. El enemigo no es carne ni sangre, es el diablo. Él va a querer que usted no se consagre. Él va a querer que usted lo haga mal. Él va a querer que usted se vaya de su comunión con Dios. Usted tiene que buscar a Dios. Cuando usted tenga ese encuentro íntimo y personal con Él, entonces usted va a entender que Cristo sea el Señor es delicioso. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegué a la iglesia por primera vez y me dijeron que yo tenía que ser esclavo de Cristo, por poco me voy.
Porque oye, se ve que en la iglesia todos están locos, porque tú sabes lo que es hablar de esclavitud en este tiempo. Me voy de aquí porque esclavo de quién. ¿Cómo esclavo? Este está loco. Decía yo, el pastor está loco porque habla de esclavo. Pero ¿sabes qué he aprendido con el tiempo? He aprendido que ser un esclavo de Dios, que Cristo sea el Señor de mi vida, es delicioso. Es una gran bendición. No lo cambio por nada. En mi vida he podido ser de bendición para mucha gente. En mi vida he podido ser recordado por mucha gente. En mi vida he podido ayudar a mucha gente. Y eso también puede pasar en tu vida. Pero lo único que tienes que hacer es reconciliarte con Dios. Vamos a orar.